Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo IM Meetings. Me presento, yo soy Xavi Salada, editor de IM Farmacias. A través de las noticias que recibís cada día en formato de newsletter y de nuestra revista que lanzamos cada mes, os acercamos los temas que más os preocupan. Por eso, en esta ocasión, este IM Meetings lo hemos enfocado a la actualidad y futuro de la oficina de farmacia. Para ello, contamos con la participación de Luis de Palacio, Gustavo Castro y Daniel Ballesteros, y con el patrocinio de Farmaquatrium. Muchas gracias a todos. Con esto os dejo ya con Natalia García, redactora de IM Farmacias, que será la encargada de conducir el encuentro. Cuando quieras, Natalia. Muchas gracias, Xavi. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarnos una tarde más. No es un secreto para nadie que la oficina de farmacia de hoy en día poco o nada tiene que ver con la de hace unos años. Si bien es cierto que la pandemia supuso un punto de inflexión notable, el sector está sujeto a cambios constantes, debido, entre otras, a cuestiones económicas, sociales o incluso políticas. Es por ello que en el IM Meetings de hoy vamos a hablar y debatir con nuestros tres ponentes, Luis de Palacio, Gustavo Castro y Daniel Ballesteros, sobre la situación actual y futuro de la oficina de farmacia. Ellos serán los encargados de desgranar desde sus respectivas posiciones en qué momento se encuentra la farmacia a día de hoy y cuáles son los principales cambios y novedades que se avecinan dentro del sector. A modo de mesa redonda, debatirán sobre cuestiones de gran interés para los titulares de farmacia. Eso será en unos instantes. Ahora es el momento de presentar a nuestros tres invitados. Por un lado, tenemos a Luis de Palacio, titular de Oficina de Farmacia en Madrid y actualmente presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles. También contamos con Gustavo Castro, director financiero de Farmaquatrium y responsable de la resolución de la compraventa de más de 800 oficinas de farmacia, y con Daniel Ballesteros, responsable del Departamento de Servicios Financieros a Clientes y Comercial Excellence en Allianz Healthcare España desde hace 9 años. Muy buenas tardes a los tres, un placer teneros hoy aquí con nosotros. Buenas tardes. Además de nuestros tres participantes, contamos hoy con un patrocinador muy especial, Farmaquatrium, quien también ha decidido realizar un sorteo entre todos los asistentes a este IM Meetings. El grupo quiere celebrar su 5º aniversario de referencia en la gestión integral de compraventa de oficinas de farmacia en España, invitándose a conocer sus raíces. Para ello, sortea una escapada para 2 personas donde se incluyen más de 65 opciones de destino y alojamiento en Galicia. A través del QR que estáis viendo en pantalla ahora mismo y del enlace que acabamos de enviar por el chat, podéis participar en el concurso. Solo tenéis que rellenar el formulario de participación. Enseguida empezamos con la mesa redonda, lo prometo, pero antes recordaros que podéis formular todas las preguntas o dudas que tengáis a través de la pestaña Preguntas que encontraréis en la parte inferior derecha de la pantalla. Solo tenéis que indicar a quién va dirigida y escribir la pregunta. Vamos a dar respuesta a todas ellas tras la mesa redonda. Ahora sí, sin más dilaciones, empezamos con unas preguntas a modo de introducción para ir calentando motores. Luis, ¿cómo valoras desde tu perspectiva de federación la situación actual que vive la oficina de farmacia? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a IM Farmacias por la organización de este evento, por permitir también pues, el poder compartir reflexiones con todos los interesados, farmacéuticos, compañeros, asociados, etcétera. Sesión interesantísima y al ser tantos, pues me voy a ceñir, voy a intentar ser muy sucinto para poderos dejar tiempo porque me conozco y soy un arma peligrosa de hablar. La situación actual de la farmacia, tal y como la venimos considerando en publicaciones recientes, en España concretamente, es una situación, por un lado, de mucha reputación y mucho prestigio de la salida del COVID, pero por otro lado no hemos consolidado esas posiciones y esas ayudas que pudimos ofrecer a la población durante el COVID porque muchas de ellas se hicieron regímenes de excepcionalidad y luego eso ha decaído y no hemos conseguido consolidar
una legislación que ampare todas las cosas que ya veníamos haciendo, que las hemos hecho en excepcionalidad y que ahora pues, nos está costando mucho, está haciéndose de manera fraccionada y negociada territorialmente por convenios, como viene siendo habitual en el desarrollo de la prestación farmacéutica con una competencia delegada en autonomías. Por lo tanto, ¿cómo lo vemos? Pues un poco medio vacío el vaso. Profesionalmente no tenemos consolidadas las conquistas y los servicios a los que he hecho mención. No hemos tenido novedades y no hemos consolidado desde la pandemia. Y económicamente están teniendo unos crecimientos que ahora vienen siendo en materia de financiado por debajo de la inflación. El crecimiento de la receta es tímido, se está viendo amortiguado constantemente con órdenes de precios y tenemos ahora mismo, pues no hemos tenido normas nuevas, que eso podemos valorarlo como neutro porque puede ser para bueno pero también puede ser para malo. Y estamos teniendo una nueva presión de los laboratorios con el tema de el OTC y en las FPs. Se nos exige mucho compromiso, mucho objetivo, alcanzar esos márgenes y esos descuentos que nos pueden dar más colchón económico. Tenemos otro problema, el de las faltas crecientes de medicamentos, lo que llamamos ahora escasez. No tanto desabastecimiento, porque es una terminología que no admite bien el Ministerio, que tiene su desabastecimiento, es muy concreto. Pero la escasez la entendemos todos y hemos planteado una serie de soluciones que, si queréis, luego pues indago más en ellas a nivel profesional, a nivel de dirección, que también podremos hablarlo, a nivel de herramientas entre nosotros y a nivel incluso de flexibilidad en los mercados, ¿vale? Concretamente hablaría de importación paralela. Y luego tenemos unos retos de futuro, efectivamente es el de transitar hacia unos servicios prestados en oficina de farmacia que sean sostenibles. Por lo tanto, tendrán que tener una valoración económica, ya veremos si financiada o no, pero es necesario que se plantee de esa manera. Yo con eso os cedo vuestras valoraciones y luego más adelante poder ir profundizando que os llame la atención. Perfecto, gracias Luis. Gustavo, en tu caso, desde tu perspectiva de gestión de compraventa, ¿cómo valoras la situación actual que vive la oficina de farmacia? Desde nuestra perspectiva, la perspectiva de Pharmaquatrium, tuvimos un último año por variables externas, como todos sabemos que estuvimos en un proceso de unas inflaciones muy altas, lo que conllevó para poder tratar de frenar esa inflación una subida de tipos muy potente, ¿vale? Hablamos de que desde 2016 estábamos en tipos Euribor negativo y desde febrero del año pasado, a día de hoy, el Euribor es un 3,90. El escenario es muy distinto a la hora de financiar una farmacia hoy que hace un año y medio. ¿Vale? Hay muchos cambios, hubo muchas variables. Pensamos, o por lo que sabemos desde Pharmaquatrium, hablando con diferentes expertos y entidades financieras, estamos tocando tope en estos tipos y creemos que va a estabilizar incluso el Euribor a bajar a corto plazo. El número de transmisiones se vio muy poco afectada, pero sí que hubo en algunas zonas determinadas, no en todas, pequeños reajustes de precio, muy pequeños, debido a los retornos de las operaciones, porque una misma persona que adquirió una oficina de farmacia hace un año y medio y que tenía una cuota de evolución de préstamo de X, pasó esa cuota de evolución de préstamo a ser bastante superior a día de hoy. Por eso hubo pequeños reajustes en este último año dentro del mercado, sin que eso supusiera un freno del mismo. Gracias, Gustavo. Daniel, ¿cómo valoras desde tu perspectiva de distribuidora la situación actual que vive la oficina de farmacia? Hola, buenas tardes. Bueno, desde la distribución y un poco en línea con lo comentado con los compañeros, hemos visto cómo durante la última década la competencia por captar volumen se ha vuelto más agresiva y el crecimiento del servicio a través de farmacia hospitalaria ha conseguido situarse
en cuanto a dispensación en un 50-50%. A esta realidad hay que añadir un aumento del coste de la energía, desabastecimiento, como decía Luis, escasez puntuales de algunos principios activos y un importante proceso inflacionista generalizado. Sin embargo, a pesar de esta evolución del sector, hay una realidad que no ha variado y es el papel del farmacéutico, que está muy bien percibido por el ciudadano. Y este rol como agente de salud y de confianza para la ciudadanía es clave y desde la distribución debemos contribuir a que la farmacia comunitaria vaya más allá de ser un centro de dispensación, ofreciendo e implementando servicios de valor añadidos para el cuidado del paciente. También vemos que la farmacia está viviendo importantes retos marcados por factores que afectan no solo a este sector, sino al mercado en general, como es la digitalización y, sobre todo, el auge de la venta online. Y aún así, creemos que en este nuevo entorno el farmacéutico sigue aportando credibilidad y confianza a los pacientes y por eso debemos seguir apoyando en reforzar este papel desde la distribución. Estupendo, gracias. Pues ahora sí que sí empezamos con las preguntas más específicas. Luis, ¿cuál es el volumen de asociados y las zonas con más penetración a nivel nacional? Pues mira, FEFE, como federación que es, está compuesta, para que podáis entenderlo todos, porque eso es verdad que no se suele explicar la organización que tenemos, es una federación compuesta de territoriales. Entonces, cada farmacéutico se tiene que ir asociando a la empresarial de territorio que le corresponda. Y los territorios van siendo provincias que a su vez luego se agrupan en una autonomía, alrededor de una empresarial autonómica, o bien, ahora os explicaré, hay un movimiento integrando autonomías pluriprovinciales para tener solamente una empresarial autonómica. Esto está ocurriendo en Castilla-La Mancha, ya ha ocurrido hace pocos años, que Mariano, el presidente, que lo era de Ciudad Real, pues ha ido aglomerando las distintas provinciales y entonces ahora los asociados se asocian directamente a la empresarial de Castilla-La Mancha. En Andalucía se está haciendo un movimiento pues, parecido, está llevando un tiempo y más o menos pues, esa va a ser la tendencia, porque el ámbito autonómico es el ámbito donde las consejerías de sanidad despliegan a sus competencias. Tiene sentido que la representación de los farmacéuticos y de las farmacias se haga, digamos, en esa orgánica. Tiene sentido y además forma parte de la tradición federal que tiene FEFE desde que se fundó. Luego todas ellas pertenecen a la Federación Nacional, estamos todos dentro de la Federación. ¿Vale? En este esquema, FEFE dispone de asociaciones en todos los territorios de España, aunque lamentablemente en los años 2000 tuvo una serie de decisiones que hemos sido capaces durante estos dos últimos mandatos de ir reuniendo, porque tuvimos la salida de Madrid, tuvimos la salida de Cantabria, tuvimos la salida de Cataluña entera y hemos conseguido que todo el mundo quiera reunirse y nos falta solamente la patronal catalana histórica, CEFAC, ¿vale? Eso no quiere decir que no tengamos una asociación organizada también en Cataluña, que la tenemos, pero es más pequeña, todo hay que reconocerlo, y nunca perdemos de vista la vocación que tendríamos de poder estar todos unidos, ¿no? Los temas que nos separan, pues bueno, no... son más de índole fundamentalmente político, porque al final somos todos compañeros y pensamos parecido, aunque de distintas regiones, ¿no? Y es una pena, porque lo que sí que es verdad es que la pluralidad en FEFE está muy presente. La directiva, por ejemplo, está compuesta por una persona de Madrid, que soy yo, pero ya tenemos una persona de Canarias, una persona de Galicia, una persona de Alicante y una persona de Andalucía. La partición global que hay en FEFE es más o menos 1/3 de todas las farmacias de España y la distribución, como apuntabas, Laura, es irregular. Tenemos zonas donde hay una gran participación de todos los farmacéuticos y hay zonas donde la participación es más escasa y los motivos son muy distintos, pero bueno, ahora los anuncio. Por destacar los mejores sitios, los que verdaderamente se respira un espíritu muy empresarial, muy de mucha vinculación, pues yo destacaría las islas, Baleares, tanto Baleares como Canarias tienen una afiliación del 90 y tantos %, con una aspiración del 100%, donde probablemente en cambios de titularidades o donde hay alguien con problemas o lo que sea, que al darse de baja de muchas cosas se ha dado de baja de la empresarial, pero al final la vocación va a ser tener a todo el mundo.
También es un gusto, por ejemplo, las patronales del Levante español, fundamentalmente de Alicante, pero bueno, Castellón también, Murcia es una patronal muy activa, muy bien participada, etcétera. Galicia es otra región que está muy bien. Y luego en las demás, pues vamos flojeando sobre ese, pues eso, llegando a ese 30% o incluso en algunas menos. Las regiones donde hay mayor despoblación es muy difícil tener movimientos asociativos. Ahora con las nuevas tecnologías se está dando un poco más, estamos teniendo recambios, pero es complicado. Las regiones, por ejemplo, como Madrid, pues también es complicado porque hay una saturación de comunicación tremenda y entonces a la patronal de Madrid también le cuesta. Y luego, pues bueno, hay también una percepción histórica que nos cuesta mucho revertir, que es que parece que la patronal solo está para el convenio colectivo y que si tú no participas del convenio colectivo que negocia la patronal te va a llegar de todas maneras, por lo cual ¿para qué te vas a afiliar? ¿No? Y que para todo lo demás ya negocia el colegio. Cuando realmente, por mucho que venga de una tradición que viene siendo así, al final las patronales estamos siendo la punta de lanza de contenidos, reivindicaciones y preocupaciones genuinas de la oficina de farmacia, que luego ya hablaré más adelante. Pero bueno, esto es para explicar el tema de la participación y de cómo en el resto de países de nuestro entorno esas participaciones son mayores, porque efectivamente son las patronales las que están negociando los conciertos, convenios de prestaciones regionales con sus gobiernos. Yo creo que con eso más o menos os hacéis una idea. Los costes, otra cosa que igual la gente no sabe, los costes de las afiliaciones en las patronales son muy bajos. O sea, también pensad que las patronales en general y FEFE en particular tiene financiaciones varias veces inferiores a las financiaciones que tiene la corporación colegial, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de 25 veces menos de presupuesto la FEFE con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Es decir, nosotros no tenemos muy caras y de hecho no tenemos una aspiración de hacer un gran volumen económico. Lo que queremos fundamentalmente, que este es nuestro mensaje, es que haya una gran afiliación, que haya un respaldo social a la empresa, que eso es lo que nos está dando después mucha fuerza política en esos sitios donde os he dicho que tenéis mejor participación. Evidentemente, las administraciones cuentan mucho con esas patronales. En nuestro caso, pues FEFE tiene una llegada, creo que importante, en los medios de comunicación del sector y luego lo comentaré, pero gracias al Observatorio de Medicamento también estamos teniendo una llegada muy importante en medios generalistas. Pero bueno, esta es más o menos la situación actual que tenemos y a la que nos gustaría aspirar, pues sería a una afiliación media de 2/3, un 70%, 3/4. Eso sería una situación muy satisfactoria de representatividad para FEFE. Y no obstante, perdona Laura, y por terminar y deciros, no obstante la representatividad de FEFE, mucha, poca o regular, somos agente social sectorial, somos los únicos agentes sociales sectoriales y por tanto tenemos la responsabilidad de que como tales tenemos esa interlocución atribuida por ley, ¿vale? En otros ámbitos de otros ministerios, el de empleo, seguridad social, en algunos casos de Hacienda también, tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Que no la dejemos de lado, la gente lo desconoce. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti. Parece que tienes un problema de ancho de banda insuficiente y en algunos momentos como que tu imagen se desactiva. Aún así te hemos podido escuchar perfectamente, pero bueno, por si a ver si en el transcurso de las otras respuestas podemos solucionarlo. Gustavo, ¿el volumen de transmisiones sigue estable a pesar del escenario de subida de tipos? El micrófono. Sí. Las transacciones de España, las transacciones de farmacia en España se deben básicamente a 3 motivos. El primero es ventas por jubilación. Llega una edad en la que tenemos que transmitir nuestra farmacia porque vamos a jubilarnos y a tener disfrutar de una nueva etapa. Ventas por fiscalidad. Aquí es importantísimo lo que todos los que estamos en el sector conocemos, que es la famosa amortización del fondo de comercio.
Cuando se acaba este fondo de comercio, cuando desaparece este gasto fiscal, la tributación de la farmacia cambia exponencialmente, porque como somos farmacéuticos que estamos en base general de IRPF, pues estamos en marginales muy elevados, superiores incluso al 40%. Y el tercer motivo de transmisión es ventas para mejorar. Hay con farmacéuticos que tienen una farmacia y van dando pasos hasta llegar a su farmacia ideal. Desde Pharmaquatrium detectamos que el volumen de transmisiones anuales es muy estable. Hasta incluso el año COVID, que fue un año excepcional, a final de año, en comunidades como pasó en Andalucía, el número de transmisiones que se realizaron fueron exactamente las mismas. No sé si hubo 2 de diferencia. Nos movemos en un número de transmisiones muy similar a nivel nacional. Y nosotros desde Pharmaquatrium no estamos notando ningún cambio debido a estas circunstancias externas de subidas de tipo, de mercado, para nada. Estamos cada vez transmitiendo más farmacias. Creo que este va a ser nuestro mejor año por los datos que llevamos a día de hoy. Y hay en franjas como la Mediterránea que estamos aumentando un montón el número de transmisiones. Estupendo, gracias. Daniel, ante la transformación, por ejemplo, la digitalización del sector que antes comentabas, ¿qué está haciendo la distribución para acompañar a las farmacias en estos nuevos retos que se plantean? Hay que empezar diciendo que, bueno, la distribución también está afrontando sus propios retos en todo este entorno tan cambiante, porque además de estar inmersa en su propia transformación digital, junto con los retos que supone el encarecimiento de los costes de transporte y la energía y el compromiso con la sostenibilidad medioambiental, también debemos ser capaces de atender las nuevas demandas de servicios de las farmacias relacionadas con todos estos cambios. Es importante desarrollar la parte digital de la farmacia, pero sin olvidar la parte offline, porque la omnicanalidad debe ser la base para el desarrollo de herramientas digitales para las farmacias, ya que es importante que los ciudadanos visiten la oficina de farmacia y utilicen el consejo farmacéutico. Nuestra idea es mejorar la relación paciente-farmacia mediante el desarrollo de herramientas online y offline, ya que el valor del farmacéutico puede y debe ser usado en favor del paciente y conectado con los diferentes agentes. Un ejemplo es el servicio de telemedicina que Alcea Farmacia ponemos a disposición de los farmacéuticos para que sus pacientes puedan realizar videoconsultas de salud con profesionales sanitarios y médicos especialistas de manera cómoda desde su móvil, tablet u ordenador. Perfecto. Gracias, Daniel. Luis, parece ser que hemos solucionado los problemas de imagen. ¿Cuáles son los logros de los que estáis más orgullosos desde CECE? Pues, bueno, desde CECE tenemos una serie de logros históricos y otros, digamos, más recientes. Sobre el histórico que quiero destacar, que además viene muy al hilo con la sesión de hoy en la que Pharmaquatrium también nos está contando la situación de las transmisiones, es la deducibilidad del fondo de comercio, cosa que en los años 80 no era deducible el fondo de comercio. No es hasta mediados de los 90 cuando CECE gana en una sentencia bastante importante la deducibilidad del fondo de comercio de tal manera que la inversión que se realiza en la compraventa de la farmacia, bueno, pues se pueda deducir año sobre año, minorando el resultado de la farmacia, que al final va al marginal del IRPF, ¿no? Esto es... Parece que hemos tenido un pequeño problema con Luis. Mientras tanto, seguimos con Gustavo. Ante el escenario de subidas de tipos, ¿qué tipo de condiciones se están firmando en la actualidad? El micrófono, Gustavo. Perdona. Ante este escenario que comenté hace un momento en la introducción, de que estábamos hablando de que desde octubre de 2016 hasta febrero de 2022 estuvimos en una situación excepcional de Euribor negativo, ¿vale? Y que desde ese febrero de 2022 hasta hoy,
pues estamos hablando de que subió en más de 4 puntos, casi 4,5 puntos el Euribor. Los bancos, las entidades financieras que están metidas en el sector están tratando de dar soluciones para que pueda seguir fluyendo el préstamo y que podamos seguir amortiguando ese aumento de cuotas con otras opciones. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Que el préstamo, pedir 1 millón de euros hace 1 año y medio, teníamos que devolver al año una cuota de en torno a 50 y poco mil euros. ¿Vale? A día de hoy, si pedimos ese 1 millón de euros, tenemos que devolver una cuota de en torno a 70.000 euros. Hablamos de 20.000 euros de diferencia. ¿Cómo se sigue? Gustavo, nos acabas de decir que estáis haciendo las mismas transacciones. Con este cambio, ¿cómo puede ser esto? Porque están apareciendo opciones de mercado que están dando solución para que amortiguar esta subida. ¿Qué opciones? Bueno, las hipotecas con las que financian las farmacias, que normalmente son a 20 años, pues hay algunas entidades que esas hipotecas mobiliarias sobre el fondo de comercio las están ampliando a 25 años, e incluso las partes que van sobre ladrillos, sobre inmuebles que garantizan otros préstamos asociados, pues incluso están llevando a 30 años. ¿Qué hacemos con esto? Estamos tratando de disminuir esa cuota, ¿vale? Y en cuanto al tema de tipos, ¿vale? Hace 1 año y medio, 2 años, el 90% de las operaciones se firmaban con un tipo de interés variable. ¿Qué es un tipo de interés variable? Un diferencial, por ejemplo, 1,75, que se firmaba hace 2 años, más un Euribor. En aquel momento el Euribor era negativo, por lo que pagabas tú 1,75 y con la primera revisión aún te bajaba tu cuota. Perfecto. ¿Qué pasó? Que con esta subida que fue tan grande debido a hubo que ajustarla, enfrentarnos a una inflación muy elevada y desde el Banco Central Europeo se subieron los tipos, pasamos a que nuestros clientes farmacéuticos compradores pasaron de firmar tipos de interés variable a tipos de interés fijo, que no están condicionados al Euribor. Tú tienes una cuota del 3,70 y sabes que vas a tener una cuota del 3,70 durante toda la vida del préstamo. ¿Vale? Las entidades financieras que están dentro del sector le acaban de dar, desde hace unos meses, otra vuelta de rosca. ¿Qué es esa vuelta de rosca? Que hay tipos de interés mixtos. ¿Qué quiere decir? Que los primeros años, 3, 4, 5 años, firmas un fijo, ¿vale? Un 3,5. Y a partir de ese tercer, cuarto año, te vas a un variable, Euribor más el diferencial que acuerdes con el banco. Es un producto que está encajando muy bien porque sabemos que estamos en límites altos de Euribor y que ajustará a la baja. Por eso, en este momento, esta opción de mixto está encajando muy bien en el mercado y muchos farmacéuticos que van a adquirir su farmacia optan por esta modalidad. Perfecto. Pues, Daniel, seguimos contigo. Además de los servicios relacionados con la distribución tradicional y los nuevos servicios relacionados con la transformación y evolución del sector, ¿qué otro tipo de servicios ofrece la distribución farmacéutica? Bueno, mira, pues creo que relacionado con lo que estaba comentando Gustavo en referencia a la situación que vivimos de subida de tipos de interés, creo que algo que no suele hablarse demasiado, pero que particularmente creo que es destacable en este sector, porque por mi experiencia en muchos otros no existe, son las facilidades y ayudas que ofrecemos a las farmacias financieramente hablando a través de lo que llamamos pedidos iniciales, pedidos de instalación o financiaciones, que de alguna manera complementan al sector tradicional de financiación externa para las farmacias y para cualquier persona, como es el sector bancario. Por mi experiencia, este es un punto que puede determinar la relación futura entre la farmacia y su proveedor, porque casi todas las farmacias en algún momento de su trayectoria profesional están o estarán financiadas por su proveedor principal, ya sea en el momento en el que se adquiere una farmacia, que es el motivo principal por el que se busca la financiación del proveedor, o por cualquier otro motivo, como puede ser una reforma de la farmacia, instalación del robot en la misma o cualquier otro tipo de inversión destinada a desarrollar servicios de valor añadido para los pacientes, etcétera. Estupendo, gracias.
Luis, qué gusto verte de nuevo. Sí, perdonad, al final funciona mejor la wifi, perdón, el internet del teléfono que la wifi de la casa. Suele pasar. Si quieres contamos la pregunta por la que ibas de los mayores logros de FEFE con la última tuya, que sería ¿qué cambios consideras que se avecinan dentro del sector? Vale, bueno, es verdad que termino los logros, si te parece, y es verdad que empiezo con los cambios. Mira, los logros que tenía yo apuntados, os hablaba del Fondo de Comercio, que era el histórico, pero no quería olvidarme también, por ejemplo, la labor que hizo FEFE para lograr el fin de las subastas e intentar asegurarnos de que las subastas andaluzas no tuvieran réplicas en otras comunidades autónomas, que se hizo bastante labor de difusión junto con la patronal de genéricos, en ese momento ESEG. Y voy a ir resumiendo. Estamos en el comité ejecutivo de la COE, que para nosotros es un logro haber entrado en los mandatos de Antonio Garamendi. Nos ha permitido favorecer en algunas cosas que nos habían dejado olvidados, por ejemplo, el acceso al kit digital de las farmacias. Muchos farmacéuticos ya accedieron, pero las comunidades de bienes quedaron fuera. Y esto es una de las cosas que hemos estado peleando y finalmente hemos logrado que los ministerios sean sensibles a este tema y han hecho una convocatoria de comunidades de bienes. Esto lo quería destacar. Quiero poner en valor la realización y la firma del convenio colectivo último, el que hemos publicado a finales del 22, que abarca 22, 23 y 24, porque no solamente ha supuesto una paz social histórica, porque llevábamos 10 años sin convenio colectivo firmado, lo habíamos tenido por laudo arbitral y con jueces de por medio, pero no pactado con sindicatos. Y lo que hemos pactado ha permitido no solamente dar estabilidad a este sector, por lo menos en la parte jurídica, luego hablaré de la estabilidad laboral, porque soy conocedor de la iniciativa de IM Farmacias y luego quiero hacer también mención a otra para el tema de empleo de la farmacia, pero también ha servido de ejemplo y de guía para que los sindicatos y las patronales alcanzasen los acuerdos de negociación colectiva ANCs firmados entre el presidente de la COE y los presidentes de comisiones y UGT no hace tanto. Entonces, esa paz social, este sector ha construido mucho, ha sido muy facilitador de esa paz social. Y eso se pone luego en valor porque nos van a tener en cuenta para distintos ejemplos, como decía yo, en otros ministerios. Esto es importantísimo. Y por último, considero un logro el tema de los desarrollos de herramientas que estamos haciendo, como por ejemplo pues la iniciativa nuestra de Farmaempleo, la vuestra de IM Farmacias, etcétera, y las iniciativas de matinales que estamos haciendo en 2023, los matinales de FEFE y el FEFE One Day, que también se convertirá en matinal en Madrid, en los cuales hemos salido pues a Pamplona, a Murcia, a Málaga y a Las Palmas, y han sido un verdadero éxito en el que hemos acercado la patronal a los farmacéuticos de la zona, donde ellos mismos pues, han podido interaccionar con nosotros, no a través de pantalla, sino ya en persona y hablando largo y tendido luego en los cafés que nos podemos dejar, ¿no? O sea que, y por último, como último logro, haber colocado el Observatorio del Medicamento como una publicación mensual que se lee de forma tan extendida, ¿de acuerdo? El último observatorio, el que hemos publicado la semana pasada, se estará siendo comentado mañana en radio, Capital Radio, la SER, nos van a sacar Noticias F, etcétera. Entonces, era un objetivo y está logrado. Y la verdad es que sirve mucho como para ir liderando un poco las ideas que luego tienen que leer políticos, reguladores y sociedad. O sea que en ese sentido. Y luego, ¿qué se nos avecina? Pues mirad, teníamos leyes que iban a caer como fruta madurita y el adelanto electoral las ha paralizado. Teníamos una ley del medicamento que estaba siendo ya revisada y ultimada. Pensamos que, no obstante, la agencia española va a tener una continuidad independientemente de lo que ocurra el 23 de julio y, por lo tanto, esa ley será promulgada, aprobada, etcétera, a la vuelta de verano. Los cambios que van a tener esa ley, pues vamos a ver, desde cambios medianamente intentando meter más digitalización y un poquito más de trazabilidad y un poquito más de garantías de suministro, transponiendo directiva europea sobre los mayoristas que ahora tienen el derecho a ser abastecidos por los laboratorios, cosa que antes no estaba reconocida.
si nos hacen caso, por ejemplo, a FEFE, pues todo lo que les hemos pedido, que se incorpore la farmacia como un agente más de servicios de la sanidad en el ámbito primario, que se hable que se prevea la comunicación médico-farmacéutico, perdonad, que se despliegue todo el potencial de la receta electrónica, tanto pública como privada, etcétera, ¿no? Había una ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud que estaba también en borradores y que yo creo que esta se va a paralizar para siempre, que era muy perjudicial para el sector privado, y en la COE hemos hecho un posicionamiento muy serio, muy duro para intentar que esta no salga. Pensamos que esta no va a salir. Y estaba también otra legislación sobre productos sanitarios. De hecho, la semana que viene en la COE, y también invito a los que puedan venir, que se interesen y que pregunten en sus patronales, habrá una jornada de la Comisión de Sanidad sobre el paquete legislativo que Farmaindustria y Genéricos prevén que venga ya desde Europa hacia todos los países, incluido España. ¿Qué nos va a ocurrir fundamentalmente? ¿Se preocupan a medio o largo plazo en Europa del tema de la reserva estratégica, viendo que la escasez de medicamentos multifactorial, una de ellas es la dependencia de la producción de APIs de China e India, y entonces probablemente hagan un desarrollo en ese aspecto. Otro de los temas, pues a lo mejor quieren cruzar la legislación que están haciendo ahora de inteligencia artificial con parte de la legislación que hagan sobre conocimiento de consumos y abastecimientos y real world evidence, que llaman, que es información sobre datos de salud en el consumo de medicamentos. ¿Y qué otro cambio se avecina? O por lo menos nosotros queremos forzar pues el retorno de toda la innovación de medicamentos a la farmacia, que llevamos mucho tiempo hablando de ello. Nosotros hemos publicado ya una serie de propuestas, pero ahora lo que tenemos que intentar es forzar a que se ponga en evidencia que los hospitales no están para dar servicio a los pacientes ambulantes. Entonces, ya de una vez, a ver si en el siguiente ciclo somos capaces de hacer esta gestión. Pues sí, gracias. Gustavo, entonces, ¿la oficina de farmacia se mantiene como inversión segura y estable? Las oficinas de farmacia son negocios muy estables. Si nos venimos a estudiar, a analizar cualquier otro tipo de negocio en el que vamos a estar, tienen más riesgos o más variables que pueden hacer variar sus facturaciones. Son inversiones seguras y estables. Nos movemos en torno a EBITDAs, ¿vale? ¿Qué es un EBITDA? Es el resultado operativo de la farmacia, ingresos menos todos los gastos necesarios para poder llegar a esos ingresos, en torno al 15%. Son negocios interesantes, ¿vale? Y muy estables. ¿Qué pasa? ¿Qué ventaja tiene el tema de las farmacias en relación a otro tipo de negocios? Lo que comentó antes Luis, del logro de la amortización del Fondo de Comercio. Porque aún, enlazando con lo que dijo Luis, aún hubo un punto clave más adelante, en el año 2012, ¿vale? Que hubo un anuncio de que el porcentaje de amortización en marzo que se cambiaba, y gracias a la labor de FEFE, ¿vale? Pues fue así. Salió un Real Decreto a mediados de julio en el que dijo que la farmacia quedaba excluida de esa bajada en los porcentajes de amortización. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a esta amortización, cuando adquirimos una oficina de farmacia, las son reducidas, ¿vale? Por lo que a nosotros, al farmacéutico comprador, le quedan unas liquideces más elevadas, ¿vale? Por esa disminución de la tributación que tienen al estar en base general de IRPF y todo lo que ya sabemos. Porque para mí son negocios muy interesantes. Aparte de estas rentas de la actividad, que me dirán muchos farmacéuticos, es que, claro, tú hablas de farmacias con facturaciones elevadas. Claro, hay todo tipo de farmacias. España es un país muy diverso y hay farmacias que están becadas a farmacias que facturan volúmenes muy elevados. Pero a mí me gustan este tipo de negocios porque, llegado el momento de que tú
decides jubilarte o decides vender por motivos X, tú te capitalizas y tuviste una generación patrimonial. Los que somos asalariados a cuenta ajena estamos recibiendo una nómina y en el momento que vayamos a jubilarnos, en el momento X, pasamos de tener una nómina a una pensión. En cambio, si tú tuviste un negocio como es una farmacia, tú vas teniendo tus ingresos recurrentes, serán más o menos dependiendo de los volúmenes de facturación de tu farmacia y de cómo esté explotada, y en el momento que vayas a transmitir, pues tendrás un pico de liquidez debido a la venta. Por eso a mí me parece un negocio muy interesante y muy estable. Perfecto. Gracias, Gustavo. Daniel, siguiendo con la distribución farmacéutica, ¿cómo funcionan vuestros pedidos iniciales? Bueno, en este sentido, me gusta decir que en Allianz Healthcare intentamos siempre ofrecer soluciones que den cobertura a las necesidades de nuestros clientes y que a su vez sean sostenibles con nuestro modelo de negocio. A mí no me gusta hablar de condiciones cerradas porque, como siempre digo, cada farmacia es distinta y nosotros siempre buscamos adaptarnos a las necesidades de cada cliente. Por este motivo hacemos lo que yo suelo llamar trajes a medida. Pero bueno, en líneas generales, nuestros pedidos iniciales consisten en financiar nuestro negocio base, que son facturas de suministro de medicamentos, con la finalidad de ayudar a nuestros clientes a capitalizarse económicamente hablando, prorrateando el pago de estas facturas a través de cuotas mensuales durante el plazo negociado con el cliente. En cuanto hablamos del montante a financiar, normalmente hablamos de importes o de meses de compra. Lo mejor para explicarlo, pues es con un ejemplo. Por ejemplo, una negociación típica con una farmacia sería acordar financiar, por ejemplo, 3 meses de sus compras. Entonces, suponiendo que la farmacia tenga un potencial de compra a su principal proveedor de unos 50.000 euros al mes, en este caso el importe a financiar sería unos 150.000 euros aproximadamente. En este punto se formaliza y se firma un precontrato con el cliente en el que, para su tranquilidad, Allianz Healthcare informa que ha alcanzado un acuerdo con él para financiar las facturas de suministro acordadas, pues hasta un importe aproximado de esos 150.000 o el plazo de financiación pactado acordado, en este caso, pues 3 meses. Posteriormente, una vez llegado al importe o al plazo negociado, se prepara un contrato de reconocimiento de deuda en el que se refleja un extracto de las facturas financiadas y el plazo de pago de este importe mediante cuotas mensuales durante el plazo negociado. Es importante resaltar que nuestras financiaciones son sin intereses, es decir, a coste cero para el cliente, siempre y cuando cumpla un acuerdo de compra alcanzado. Este acuerdo de compra básicamente consiste en que el cliente nos compre durante el periodo que dure el pago de financiación como primer proveedor. En el caso de incumplimiento del compromiso de compra por parte de la farmacia, al cliente pues entonces se le penalizaría con una cuota de intereses. Esto consiste en que en el momento de formalizar el contrato se calculan los intereses asociados a la financiación con el 7% de interés mediante el sistema de amortización francés, que es lo que utilizan los bancos y que consiste en cuotas anuales constantes donde va variando de manera creciente y decreciente la proporción de amortización de capital e intereses devengados. En el caso de Allianz Healthcare calculamos ese importe de intereses que, como digo, no están incluidos en el importe de la financiación y lo prorrateamos en cuotas anuales alícuotas durante el plazo de evolución de la financiación. De esta manera, si el cliente cumple con el compromiso durante X años, se le exonera del pago de la penalización durante los años que haya cumplido y, en cualquier caso, solo se le penalizaría con el importe correspondiente al plazo incumplido. Siguiendo con nuestros principios de transparencia, tengo que recalcar que nuestros contratos de financiación son muy claros y sencillos, fáciles de entender y sin letra pequeña, que no hay ninguna letra pequeña que puedan generar dudas e interpretaciones. Son contratos privados entre Allianz Healthcare y el cliente que en ningún caso se intervienen mediante escritura pública. Estupendo, gracias. Pasamos a las preguntas del público. Miguel Ángel González Vázquez pregunta: ¿cuánto ha crecido en años el pago de la amortización de una farmacia media española de ventas de 750.000 euros? No sé si te animas, Gustavo, por ejemplo. Sí, sin problema. No entiendo el matiz de la pregunta, ¿sabes? La amortización, porque aquí, cuando hablamos entre nosotros, hay tema de amortización fiscal, que es el fondo de comercio, tema de imputación de cara al cálculo de impuestos, y después muchos farmacéuticos nos hablan de la amortización, que es ese incremento de cuotas de préstamo bancario. ¿Vale? Por
si estamos hablando de una cuota si tenía una deuda de 750.000 euros, ¿vale? Desde hace un año y medio, a día de hoy, para devolver ese mismo dinero, pues tendrá que pagar en torno a 15.000 euros más. Eso entiendo yo que es la pregunta, ¿vale? Estamos hablando de lo que yo decía con anterioridad. Si yo debo si pido 1 millón de euros hoy, tengo que devolver una cuota de en torno a 70.000. Si la pedía con los tipos de hace año y medio, que no volverán, ¿vale?, era en torno a 50.000 euros. Perfecto, gracias. Francesc Pla pregunta a Luis, ¿cómo valoras la entrada de una cadena como Lafayette en España? Pues un saludo, Francesc. Me ha encantado que estés por aquí. Nosotros esa inversión que se ha hecho para un grupo de farmacias en Cataluña, pensamos, sinceramente, sin ánimo de polemizar mucho, pero que ahí ha habido un mal negocio por parte de los franceses. Porque es que en España no existen, no se puede invertir ahora mismo en una cadena como tal. Siquiera los grupos con la visibilidad y la imagen más de mayor disciplina funcionan como cadena, ni siquiera, o sea, funcionan casi como franquicia, y donde los franquiciados libremente pueden asumir salirse de una franquicia. Esto pasa mucho con las ópticas, por ejemplo. Yo en la farmacia que yo tuve, Las Rozas, en un Carrefour, pues al lado tenía una óptica que era de Opticalia un año y de Multiópticas fue los siguientes años, y ahora creo que es independiente, ¿no? Eso es lo que es una franquicia. Entonces, la pregunta sobre el grupo Lafayette, yo creo, sinceramente, que por la información que yo tengo, que han hecho un desembolso, pero no, desconfío mucho de que eso tenga un modelo de negocio viable actualmente. Y otra cosa es que además haya una confianza en hacer algún tipo de lobby, alguna cosa así, que desde aquí también quiero hacer una reflexión. O sea, yo no creo que en España ahora mismo esté en ninguna agenda cambiar el modelo de farmacia. Y si lo estuviera, que esto ya es en plan, y si lo estuviera, después de ver cómo ha pasado en Italia, que ya llevan unos cuantos años y tal, es que no creo que puedan cambiar mucho las cosas. O sea, no hay multinacionales comprando farmacias una a una. Eso no hay. De hecho, está pasando lo contrario. En Inglaterra, las multinacionales están vendiendo retail porque no es rentable para ellos. Que ahora también, luego si nos da tiempo, digo por qué. Pues nos quedamos con las ganas. Cristina Pascual pregunta, el de los desabastecimientos, perdonad, es un tema complejo que requiere la colaboración de todos. ¿Qué soluciones puede aportar la farmacia para ayudar a amortiguar este problema? No sé si te animas, Daniel, perdón. A ver, este es un tema bastante complejo y comprometido. Desde Allianz Healthcare creemos que pueden seguir produciéndose desabastecimientos, pero nosotros no entraremos a especular en qué medida, ya que depende de multiplicidad de factores. Nosotros os podemos decir que trabajamos en estrecha colaboración con los fabricantes para garantizar el máximo suministro de productos a los pacientes, así como que trabajamos con las autoridades de España y de toda Europa, incluidas las direcciones de la Comisión Europea, para proporcionar información sobre la escasez y sobre posibles medidas para abordar la situación. Pero ahora mismo ya os digo que nosotros es difícil comprometernos en esta vía, porque no depende solo de nosotros. Es que hay multiplicidad de factores que influyen en este tema. Perfecto. Laura, Luis, no sé si quieres añadir algo más. sobre la escasez, sí, sobre la escasez solo quiero decir, porque lo apunté antes, que las soluciones a la escasez, que las hay soluciones profesionales que tendríamos que ser capaces ya hoy, y es lamentable que todavía no hayamos consolidado la facultad de sustituir formas farmacéuticas de los mismos medicamentos, ¿vale? Eso a mí me parece, es un tema que no es de distribución, no es de logística, es un tema nuestro. Me parece lamentable la desconfianza y que tenga que ser previa autorización el que se puedan hacer nuevas formulaciones magistrales de cosas que estén desabastecidas, como ocurrió con las penicilinas pediátricas, ¿no? Nosotros luego la distribución, que eso Daniel podría, pero bueno, puede ser largo,
ya cuenta con unos algoritmos bastante ajustados para gestionar la escasez y no desabastecer zonas. Lo que pasa es que cuando tú tienes escasez vas a tener pacientes que no les va a dar, independientemente de la zona, ¿vale? Nosotros teníamos herramientas de compartir stocks entre nosotros, hay distintas, no quiero hacer polémica de una u otra, la que funcione es la que habría que usar, punto pelota, siempre que sean herramientas que cumplan lo que dicen. Y por último, tengo aquí apuntado, que se habla poco de ello, la importación paralela, que no deja de ser un recurso más que permite mover excedentes en Europa de un lado a otro, importación paralela. Y dicen, no, es que suena mal porque suena a la famosa exportación que desabastecieron algunas patologías en España porque eran demasiado baratas. Bueno, pues que sepáis que en España esto ya no pasa y ahora el problema que tenemos es precisamente de poder traer. Y por último, políticamente nosotros ya nos hemos posicionado, ahí sí nos hemos comprometido y sabemos que hay una correlación creciente entre el desabastecimiento de los más baratos y su precio, ¿vale? Se ha apuntado antes, hay inflación, no solamente hay inflación, hay un mecanismo burocrático y absolutamente desalmado que se llama Comisión Interministerial de Precios de Medicamento, en el que como nadie tiene responsabilidad, pero ahí meten la cuchara Hacienda, Economía y Sanidad, pues entre ellos mismos van apretando las tuercas a un mercado que se ha dicho antes. Ahora mismo la factura financiada es mayor en hospitales que en farmacia. O sea, en 200 y pico hospitales que hay en España es mayor que en 22.000 farmacias. Pues que lo sepamos, ¿no? Nosotros lo estamos denunciando. De acuerdo, gracias Luis. En relación con la pregunta que te han hecho, Gustavo, Miguel Ángel dice, aclarando la pregunta si una farmacia vende 1 millón de euros y cuesta al fondo de comercio 2 millones, ¿cuánto tiempo más, años, se ve el farmacéutico pagando la inversión? Olvidemos existencias y local. Si una farmacia... No entiendo muy bien la pregunta, los matices. Gustavo, si te puedo ayudar, yo creo que se refiere al plazo de amortización, yo creo que es en la financiación bancaria, ¿no? La financiación bancaria, el plazo estándar son 20 años, que alguna entidad está llevando hasta 25 años, pero que sepamos que las farmacias como media, los préstamos de farmacia como media a nivel estatal se están amortizando en 15 años, es la media. Perfecto, gracias. Pues nos encantaría poder dar respuesta a todas las preguntas que han quedado, pero el reloj manda. Así que a modo de cierre, Luis, ¿cómo valoras desde tu perspectiva de federación el futuro de la oficina de farmacia? Pues mira, para mí el mensaje es claro. La sanidad en atención primaria está en España y en otros países, porque otros países tienen problemas, pero España es paradigmático, está bastante condenada. No va a haber médicos de familia suficientes. No están saliendo de las universidades médicos que luego se formen en la especialidad de familia. Los FIRES se están quedando desiertos en la especialidad de familia. Pero es que cuando hay médicos de familia, también se están yendo fuera de España a ejercer, porque también el nivel salarial de los sanitarios españoles, de todos, estoy quiero decir enfermería, medicina, farmacia y los que queráis, es bajo y es un problema. Por lo tanto, la sanidad primaria, la atención primaria, tiene muy mala solución en España si no cuenta con la oficina de farmacia, ¿vale? ¿Contarán? Ya veremos. Nosotros que vamos porque aunque no cuenten con nosotros, no podemos esperar. Nosotros también tenemos que salir adelante. ¿Qué proponemos para que los compañeros y todos nos vayamos fijando por dónde tendríamos que ir? Es clave el estilo de vida. O sea, el tema de la nutrición, ¿de acuerdo? El tema del sueño y el tema del ejercicio y los estados de ánimo y la salud mental es clave. Y no van a estar financiados, y el sueño, fundamentalmente, los temas de ánimo, si no son patologías, tampoco. Y nosotros, yo creo, tomar esa iniciativa y ese lugar y decir, mira, gente incluso de mediana edad que vive a la farmacia a lo mejor a por un champú anticaspa, buscar esa necesidad que la están cubriendo con el móvil. Aquí hay un farmacéutico que nos ha recordado que ya la gente llega informada. Claro que sí. Y llegando informada están saturados y confundidos con exceso de información. Y yo creo que
la simplificación que le podemos hacer a un usuario, a un cliente, traduciendo sus inquietudes desde un conocimiento científico a una serie de recomendaciones muy concretas, eso es viable. Hoy, ¿de acuerdo? Además, tenemos todo el tema profesional por ganar. Pero vamos, yo lo que veo es que la farmacia tiene que tener muy claro su lugar en la proximidad, en su primera puerta de acceso, y que nuestra reivindicación tiene que ser, pues, no ser tanto que no se nos vea como un establecimiento, que es como estamos definidos, sino como un lugar de servicios sanitarios, de conocimiento y de estilos de vida. Yo creo que los estilos de vida va a ser muy importante, de verdad, y la nutrición también. Totalmente, gracias Luis. Gustavo, desde tu perspectiva de gestión de compra-venta, ¿cómo valoras el futuro de la oficina de farmacia? Aquí voy a hacer como un pequeño inciso. Primero una parte más general, ¿vale? Yo también veo la farmacia, como dice Luis, mucho más asistencial, con mucho más consejo farmacéutico, mucho más cuidado previo a, ¿vale? Yo estoy sano, pero acudo a la farmacia a comprar cosas para seguir estando sano y para cuidarme, no tanto como era antiguamente de voy a la farmacia cuando estoy enfermo, ¿vale? Eso creo que es un paso que ya está dando la farmacia. Creo que hay otro paso que está dando la farmacia que va a costar en algunos casos, que es el tema de digitalización, ¿vale? El mundo está corriendo muchísimo, cada vez todos nosotros tenemos menos paciencia, ¿vale? A la hora de comprar, estamos adaptados a ir a otros determinados establecimientos, tiendas, restaurantes, y la inmediatez, la rapidez, hay cosas, pasitos que poco a poco la farmacia está dando para tratar de usar esas soluciones digitales y que la farmacia sea cada vez más moderna y que se adapte más a los tiempos. Y en la parte que repercute específicamente tema de transmisiones y tema de encajes financieros, financiaciones, lo veo bien. ¿Por qué lo veo bien? Porque vinieron mal dadas, nos vinieron mal dadas con una crisis sanitaria bestial, se mantuvieron las transmisiones, vinieron mal dadas con una crisis financiera, con una subida de tipos exponencial, se mantuvieron las financiaciones y se están dando soluciones. Las entidades financieras están dando soluciones con nuevos productos, los porcentajes de LTV o sobretasaciones se están manteniendo, la distribución, como dijo Dani, está ayudando a la hora de financiar, a la hora de adquirir farmacias, y el dinero sigue fluyendo para que se puedan realizar este tipo de transmisiones. Estupendo, gracias. Daniel, y desde tu perspectiva de distribuidora, ¿cómo valoras el futuro? ¿No te escuchamos? Estoy silenciado, sí. Disculpad. Bueno, decía que desde nuestro punto de vista el futuro de la farmacia comunitaria pues pasa por su consolidación como primer punto de contacto de la ciudadanía con el profesional sanitario, en base al valor que el conjunto de la sociedad otorga al conocimiento y consejo del profesional farmacéutico y a la proximidad de la gran capilaridad de nuestra extensa red de farmacias. Y para seguir reforzando este rol central de la farmacia, pues desde la distribución, además de la agilidad exigible a la prestación de nuestro servicio de entregas, también debemos aportar a las farmacias recursos y servicios que sigan aumentando su aportación de valor a las necesidades de salud de los pacientes, así como el desarrollo de herramientas que faciliten la gestión de la farmacia y, a su vez, aumenten su rentabilidad. Estupendo, gracias. Pues, aunque podríamos estar hablando horas y horas, porque el tema sin duda es muy interesante, tenemos que ir cerrando el encuentro. Luis, Gustavo, Daniel, mil gracias, de verdad. Seguro que vuestra experiencia y conocimientos han sido de gran ayuda para los farmacéuticos que nos han acompañado esta tarde. Farmacéuticos, gracias a vosotros también. Y antes de irnos, os recuerdo que podéis participar todavía en el sorteo de Farmaquatium, que consiste en una escapada para 2 personas a Galicia. Para participar podéis acceder a través del QR que aparece en pantalla en estos momentos
o también a través del enlace que se muestra en el chat. Agradecemos vuestra presencia en este encuentro y esperamos poder contar con todos vosotros nuevamente en futuros eventos. Os dejo con Xavi Salada. Ahora sí, tenemos que dar el IM Meetings por terminado. Muchas gracias otra vez a los 3 ponentes de hoy, Luis, Gustavo y Daniel, y a nuestro patrocinador Pharmaquatrium. Mientras tanto, no dejéis de seguir la actualidad farmacéutica a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Os esperamos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias. Gracias.